Porque la libertad es un regalo para todos los seres humanos, es el primer principio de la existencia, fundamento que todos nos ganamos al momento de nacer. No debería ser nadie privado de la misma. Por eso siempre hay que tratar de resaltar esas propuestas de valor que nos enseñan a los seres humanos a tener conciencia con la libertad, un término que no puede salir de nuestra mente y sobre todo de nuestro corazón. La entrevista de hoy tiene algo muy trascendental que compartirnos, que enseñarnos y que ilustrarnos. Yo les invito a que me acompañen en este viaje, un libro maravilloso y por supuesto su escritora nos van a contar de todo el fundamento de la libertad. El rock and roll es el inicio de la música moderna, pero en realidad tenía tías, primos que vivían aquí en Valencia, entonces... Este año ha sido un año de cambios, un año positivo. ¿Cómo lo ves? 30 de mayo del año 1999, Colombia se conmocionaba y por supuesto el mundo. 184 personas caían como víctimas del secuestro en justamente una iglesia, mientras estaban rindiendo un culto precioso, algo que tenía que ser sencillamente espiritual, sucedió una tragedia desgarradora, lamentable. El dolor, el corazón de muchas personas se vio conmocionado con esta situación. Por eso hoy hemos invitado a una de las personas que sencillamente tiene algo para contarnos muy interesante. Ella se encargó por varios años de recopilar toda la información necesaria para contar a través de su libro parte de esas vivencias, parte de esas historias. Quiero invitar a una escritora colombiana nacida en Santiago de Cali, con mucho por contar y por supuesto una información preciosa, porque realmente es preciosa, es una forma de sanar, es una especie de catarsis para todo lo que ha sido el secuestro en Colombia. Quiero presentar a Jules Herdy. Es un placer para mí saludarte. ¿Cómo estás? David, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer aquí estar en tu canal. Admiro el esfuerzo que haces de promover la cultura en el sector latino, y no solamente en España, en Colombia, sino que también entiendo en Estados Unidos y en otras naciones que nos pueden ver o escuchar a través de tu canal de YouTube. Entonces, te agradezco la oportunidad de estar aquí y de poder hablar de mi obra Rehenes en Misa, la historia jamás contada, que es una novela que inicialmente fue escrita en inglés como Save Your Prayers, True Stories from a Nation Held Hostage, y que fue traducida al español como Rehenes en Misa. Justamente de eso venimos a hablar el día de hoy. Una de las situaciones masivas más dolorosas de Colombia, porque sencillamente aparece en la lista como el secuestro masivo más fuerte que Colombia puede contar. Y Rehenes en Misa recopila esta información. Tu trabajo, Jules, ha sido por varios años contar estas historias a través del libro. Háblame un poco de esta experiencia. Sí, realmente el trabajo es una historia aparte y la meta con el libro es dejar conocer no solamente al público que ha sido parte de ellos, sino al mundo entero, a la gente que no sabe de cerca qué es vivir en su propia piel una historia tan conmovedora como el de sentir que un familiar, un amigo, un ser querido ha sido privado de su libertad, y no por razones legales, sino por razones de estar en el sitio equivocado en el momento preciso. Algo muy doloroso. Algo muy doloroso. La historia del libro comienza contando el día a día, un domingo, de dos familias vallecaucanas que se dedican a sus actividades domingueras de compartir un desayuno y no ir al club, correr, hacer un poquito de deporte o algo así, y sin saber que unas horas más tarde su mundo ha sido quebrantado y cambiado totalmente. Sus valores han sido cuestionados y todo se ha iniciado en un sitio donde se ha ido a hablar de la paz, de la paz interior y de la paz en general, y hacer un reconfortamiento espiritual. Tú te sientes que estás en el sitio más seguro de la tierra, estás en una iglesia. Bueno, lo paradójico, ¿no? Y resulta que, bueno, no es el caso. Entonces, se habla siempre de esta historia como el secuestro más masivo, más grande de la historia colombiana.
pero se habla siempre de los secuestrados. ¿Quiénes fueron los secuestrados? ¿Dónde estaban? ¿Dónde trabajan? Siempre No sé somos qué. protagonistas de la historia. Los protagonistas de la historia son los secuestrados. ¿Y qué estarán haciendo los secuestrados? Y les tocará aguantar frío. ¿Y qué estarán comiendo los secuestrados? Pero alguien se pregunta, ¿qué está sucediendo con las familias de los secuestrados? ¿Qué está pasando con esos niños que están esperando a sus padres y que ya no los tienen? ¿O que esos niños que fueron a la iglesia con sus padres y también fueron víctimas? Con esas esposas que están esperando a sus esposos, a sus hermanos, a sus hermanos esperando a sus hermanas. ¿Qué sucede con ellos en su día a día, en su angustia, en su cambio emocional, físico, financiero? A través de un evento de estos en el cual la libertad física está coartada para unos por hechos físicos, porque alguien te está diciendo Claro. no te puedes mover porque Estás te pegó un privado de la tiro, libertad, claro. pero también está la libertad física coartada por la situación emocional, porque tú estás congelado, porque tú no quieres dejar tu casa, porque qué tal si sales y de pronto llega alguna noticia de que claro, claro. de la liberación o de que cómo puedes negociar o algo, o sea, estás más prisionero quizás. Este es un secuestro interior, un secuestro emocional, ¿no? Es un secuestro totalmente emocional que quizás es más fuerte, diría yo, obviamente con excepciones, que el secuestro físico mismo. Porque finalmente el que está en el terreno, pues sabe lo que se está enfrentando, pero el que está ausente o el que está lejos, el que está defendiendo, buscando por lo menos a su familiar, queda con ese karma. ¿Y qué es lo más impactante de buscar en estas historias, por ejemplo, al momento de tú empezar a socavar, encontrar a las familias? ¿Qué es lo que más de pronto te ha impresionado? Bueno, hay un par de cosas. Yo pienso que algo que me impresionó muchísimo es el hecho de que estas personas, la mayoría de ellas, nunca se atrevieron a volver a tocar el tema. El daño psicológico, la cicatriz abierta, Sí. era tan grande o ha sido tan grande que nunca se atrevieron a hablar de su dolor, de su tema, de su vivencia, sino que lo tenían ahí guardado por todos estos años que han pasado, sin atreverse ni siquiera a mencionarlo, porque el dolor es tan grande y además es tan importante seguir adelante, Sí, claro. que no han tocado ese tema, pero entonces no han podido sanar. Que la herida está allí, está abierta, no has hecho nada, está abierta en silencio. Y al poder hablar de este tema, al poder darles a través de sus conversaciones, a través de ser capaz de expresar lo que vivieron, lo que sintieron, y a través de darles el honor que merecen, darles voz. Defender su- Gracias. claro. El poder darles voz a estas personas Claro. les ha iniciado un proceso de sanación muy grande. A mí me impresionó muchísimo, bueno, diferentes casos, pero en particular una chica con la que hablé, que es una de las protagonistas, de hecho, de la novela, que ella me dice que ella jamás habló de esto con ningún miembro de su familia, ni siquiera con sus hermanos, ni con su madre. Entonces, cuando tuvimos esta entrevista, ella habló, como decir, como cuando uno dice, Desahogándose, ¿no? una liberación. Sí, claro. Ella se fue y me abrazó y me dijo, tú no sabes el peso tan grande encima que me has quitado. Y apenas habíamos tenido una conversación, bueno, fue un día de entrevistas, pero eso fue muy liberador y obviamente cuando ella se ha visto reconocida en la novela, ella me dice que le ha dado una voz y que ya ella se atreve a hablar de estos temas, no solamente con su pareja, pero con su mamá, con sus hermanos. O sea, ha sido una liberación grandísima a nivel físico, porque tú sientes físicamente eso, El peso del- claro, no, claro que sí. y a nivel emocional, una sanación muy grande. A conocer la historia como a nivel de titular es diferente a cuando se conoce la vivencia, el día a día, que es lo que representa la obra, del día a día, el despertar, el mediodía, si eres capaz de comer o no, si pasas días en que solamente puedes tomar jugos porque no puedes ni siquiera digerir nada por tu estado emocional. Cuando se conoce de cerca esas vivencias, crea una empatía y de pronto a nivel social, y la idea es que a nivel social se cree como ese deseo de que, bueno, esto no dejemos que eso se repita, de que seamos conciencia que esa historia existe, ha existido y tener más empatía, más flexibilidad, de ser más amable y Más cercanos con el más entorno, cercano sí, claro. con el mundo, pero también con muchos inmigrantes, porque es que muchos inmigrantes han tenido que huir de este tipo de situaciones. Sí. Aquí en España he conocido muchas personas que han huido
de violencia en Colombia. En Estados Unidos he conocido muy de cerca, es más, estuve en mi casa, alojados, personas que estaban huyendo de violencia en Colombia, ¿cierto? Es un pan de cada día. Entonces a través de la novela quiero presentar esas historias ciertas, reales, para hacer como un despertar, no solamente para darle honor a ellos, para darles su voz, para crear ese despertar en el mundo y decir, mira, aprecia al que sabe. Tú no sabes esa persona qué historia tiene, cómo ha vivido, cómo ha llegado aquí. Ofrécele tu mano amiga. Justamente, Jules, una de las partes que me interesa de todo lo que te mueve, porque el libro tiene su historia, tiene su vida, porque finalmente un libro es vida, ¿no? Pero yo también te quiero conocer un poquitito a fondo, ¿no? Hablar un poco de ti, porque hay muchísimo que contar de tu persona como tal. Naces en Cali, te radicas en los Estados Unidos, en Nueva York, exactamente. Empiezas un recorrido literario, pero eres economista. Sí. ¿Cómo fusionar esto? Yo empecé a escribir un poquito cuando vivía en Colombia, siempre me ha gustado la literatura. Yo realmente empecé 2 carreras, estudié historia. Historia, sí. Me encanta la historia y luego estudié economía y en medio de todo eso vivía metida en todos los talleres literarios, todas las charlas literarias porque me encantaba. En Cali. En Cali, en Colombia, en la Universidad del Valle, muchos talleres literarios. Entonces empecé a escribir un poquito. De hecho, mi profesor de sociología me dijo que no necesitaba presentar examen porque como lo que había escrito literalmente, él ya estaba complacido. Me gustaba mucho escribir, escribía poemas también, pero me escribían cuentos cortos. Pero luego llegué a Estados Unidos, quise escribir, mi inglés no era muy bueno, y entonces me dediqué a mi carrera. Yo soy, además de otras cosas, programadora de computadores y yo soy gerente de proyectos de tecnología en la banca privada. Ya. Entonces, por 20 años trabajé en la Bolsa de Nueva York, Sí. En mi campo de tecnología. Y me quedaba muy poco tiempo para escribir. Escribía unas cositas por ahí, por allí, pero no las terminaba, empezaba historias. Y fue cuando llegó la historia de este momento crítico de la sociedad política, económica colombiana. Y Es una hecatombe absoluta en Colombia. que me vi motivada a escribir en serio, o sea, a no parar, porque de hecho tengo cosas escritas que no he publicado, pero me comprometí a sacarlo a luz, la historia. Cuando supe del secuestro de la María, y luego me di cuenta que mi compañero de la universidad, que se graduó conmigo, también, claro. graduado juntos en la Universidad de Economía, Luis Terragorri, estaba metido allí. Tuve la curiosidad de preguntarle, pero por muchos años él dijo, no, él no se quería hablar, no quería tocar el tema, él no quería saber del tema. Entonces, cuando ya tuve la oportunidad de conversar con él y él me mostró, él tenía escrito, cuando lo liberaron, él tenía escrito como unas, no sé, 10 páginas, como una cronología, qué pasó el primer día, él tenía todo escrito allí. Yo le dije, bueno, esta historia está bien interesante. Entonces, cuando él empezó a contarme las historias vividas por su familia, yo dije, esto hay que contarlo. Eso fue como una especie de puente para él. O sea, él pensaba en su familia, en cómo pueden conseguir voces. Estaba... Sí. Él decía, nadie sabe. Él me decía, yo viví todo esto, pero nadie sabe lo que ha vivido mi familia. Claro. Nadie sabe lo que han pasado. Y me dio como ejemplitos aquí y allá. Mira lo que pasó a mi hijo, esto, y mira unas cosas muy hermosas. Y entonces yo dije, realmente nadie ha dicho eso. Y no solamente en el ámbito del secuestro, porque mira que estas historias también se viven en ámbitos de gente que es víctima de la violencia, claro. ¿Cierto? Mataron a no sé quién. Estaba, de hecho, en Estados Unidos, cuando estaba haciendo la novela, cuando estaba terminando, mataron a la gente en la sinagoga, en Pittsburgh. Y yo decía, realmente sucede en todo el mundo, ni siquiera tiene que ser en un grupo de oración, tú puedes estar, no sé, en un centro comercial y estalló una bomba. Sí, claro. Entonces está la víctima misma de ese momento de violencia, pero están los de los que quedan atrás, que tienen que lidiar con lo que les queda, con lo que les sigue, y con la actitud de que, bueno, voy a sobrevivir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces esa historia me motivó muchísimo y entonces me llevó a seguir escribiendo.
a partir, Sí, sí. parar lo que estaba escribiendo, porque estoy escribiendo una serie de libros que la terminé pero no la he publicado, Ya. y a dedicarme a esto porque es una novela histórica. Cuando es una novela histórica tú tienes que hacer mucha investigación, porque tú tienes que situar al lector en el sitio donde ocurrieron los hechos. Para cuando tú estés leyendo tú te imaginas el sitio, lo puedes ver, es una escena de cine, ¿cierto? Puede tomarse un café y estar diagramando cada uno de los puntos que describes como... Exacto. Entonces, requiere más esfuerzo. A mí me encantan las novelas históricas, de hecho es lo que yo más leo. Entonces, claro, me tocó hacer todo un trabajo de campo, ya dedicarme de verdad al mundo literario, leer más a otros personajes como que me encantan, que escriben historia, ficción. novela, ficción, ya. Y luego, obviamente, me tocó dejar mi trabajo y viajar a Colombia y dedicarme a ser periodista. ¿Cuánto dura este periplo? ¿Cuánto tiempo? Sí, más o menos cuánto dura este viaje a Colombia porque dejas tu trabajo, es una Sí, hazaña. yo dejé mi trabajo. Es una Yo dejé hazaña. mi trabajo en Nueva York, muy bien pagado de hecho. Viajé a Colombia, hice varios viajes para entrevistar, luego llegué, recopilé la información y estuve haciendo entrevistas por teléfono, y luego viajé a hacer el segundo. O sea que recopilación de información me diría 2 años. 2 años. Y luego, bueno, escribir. A veces tenía que escribir en el camino del trabajo en el tren. Y luego cuando dije, no, la única forma de terminar la novela dentro del tiempo que yo quiero es hacer solamente esto. Entonces paré mi labor total, Claro. y me dediqué a escribir. Hasta que terminé el primer borrador y luego, tú sabes, el problema de edición y eso. El proceso de revisión y todo este detalle, ¿no? Que finalmente también hace parte de lo bonito de publicar un libro. Sí, hace parte, es interesante cuando uno ya lo ha hecho y dice, mira, pero vivir el proceso pero vivir es- el proceso es un... Ahora lo cuento desde una sonrisa, pero sí es bastante sí, es bastante fuerte. divertido. Y sí, y además porque cuando te llega tanta información, como me llegó a mí, porque entrevisté en particular 10 personas, 2 familias grandes, pero las personas te traen historias de otras personas o se dan cuenta que las están entrevistando, entonces te cuentan ese pedacito de la historia, pero no les diga que yo dije. Entonces, cuando te llegan todas esas historias y son tan interesantes y tú quieres que la gente las conozca, quieres colocarlas en el libro, Claro. pero el libro tiene que tener solamente... ¿Cómo hacer una selección Exacto. perfecta para que quede bien? Es muy complicado, Y- porque finalmente es resumir lo que tú no quieres resumir. Exacto, es muy difícil resumir en una novela porque si es una crónica se puede hacer en una novela, hay que crear muchos aspectos. Y más en este caso que son tantas historias, tantas anécdotas, yo creo que la vida se detiene para las personas que han vivido este proceso y hay tantas cosas por contar. Yo creo que el día a día de una persona que ha vivido el secuestro, tanto como el que ha sido víctima, Sí. ¿verdad? Yo creo que está retenido, como el que se queda en casa, que tú lo logras mostrar. Yo creo que cada día se convierte como en una historia, ¿no? Como una ficción, como una película diferente. Cada día es. Sí, es interesante que tú menciones eso por 2 razones. Una, porque las historias narradas allí van más allá de la ficción. Sí. O sea, la ficción misma no alcanza. Tú pensarías que eso es imposible que suceda, pero sucede. Ha sido cierto. Y 2, porque a raíz de que son tantas historias, de que el día a día cambia tanto, Sí. se presenta la oportunidad de usar un factor literario que se llama el elemento del factor sorpresa. Sí, claro. Entonces tú vas navegando en la historia y el lector cree que ya se va a solucionar el problema, ya ese día todo va encaminado y de pronto hay otra sorpresa. Lo vas invitando a seguir. Sigue tomando café porque todavía hay más. Se presenta otra sorpresa y entonces la saga continúa Sí. y el lector sigue amarrado allí a la saga a la espera de la solución y se encuentra con una nueva sorpresa. ¿Por qué? Porque es que realmente la historia, la vivencia fue así. Sí, claro. Cada día a día traía sus propios regalos o sus propias situaciones, sus propias bendiciones y cada persona que vivió esas historias pensaba que ese día era el final y ellos mismos estaban sorprendidos. Entonces me hicieron a mí fácil la tarea de presentar el elemento del factor sorpresa que le gustó mucho a Germán Castro Caicedo cuando leyó el libro. Sí, un crítico justamente que también aparece
Muy buena crítica. Sí, Germán Castro Caicedo me sorprendió mucho Sí. cuando me escribió la carta diciéndome que le había gustado mucho el libro y había traído mucho el elemento del factor sorpresa. Y también una historia importante de la cultura. Tú sabes que la cultura son los elementos no solamente social, pero también económico, de comida, de sitios, de forma de pensar. Sí, claro. Y esa cultura nos forma y nos transforma y está plasmada en la novela, porque de todas maneras se está mostrando la idiosincrasia de los diferentes participantes de la novela, porque la novela muestra un ángulo de 360 grados, ¿no? Entonces, sí, yo estoy mostrando la vida diaria de los que se quedan atrás, ¿cierto? Pero también estoy mostrando lo que está sucediendo con los secuestrados en la montaña, qué vivencias tienen allá, qué piensan, qué hacen en su día a día también. Y también estoy mostrando en otro ángulo la vida, ya no con tanto primer plano, pero de los guerrilleros, porque tú tienes que entender que la gente hace sus cosas por una motivación, Sí, ¿cierto? claro. Cada cual tiene su propia motivación. Y por otro lado estoy mostrando también qué tanto está haciendo el gobierno en ese instante para, no sé, traerlos allá. O sea que hay 4 focos encendidos. Hay 4 focos. 4 focos encendidos y cada uno tiene muchísimo por contar. ¿Cómo resumir todo eso en un libro? Sí, entonces no se puede resumir, pero se puede mostrar para que el lector se forme su propia idea. Porque es fácil juzgar y decir estos son los buenos y estos son los malos. Sí. En mi libro yo diría que todos somos buenos y todos somos malos, de pronto uno más que otros, porque es que no es blanco y negro. No es blanco y negro. Hay situaciones que se viven, que viven los secuestrados, hay situaciones muy parecidas que viven los guerrilleros. Los guerrilleros, Sí, claro. especialmente las historias que escuché yo de primera mano allí, también son secuestrados. Sí, claro, Son secuestrados claro. de una circunstancia económica. Están flagelados de alguna manera. Claro, están de una circunstancia socioeconómica. Muchos son muy jóvenes y entonces también no pueden regresar a sus casas por diferentes razones. Bueno, la No, guerrilla... están viviendo un paradigma totalmente diferente. Es muy fácil acusar sin comprender las razones de cada Exacto. cosa, ¿no? Entonces hay que traer todo eso en cuenta, ¿no? Y algo que me dijo una lectora, que tú sabes, Tito del Muro es un escritor valenciano. Sí. Y él dice que el lector es un personaje más de la novela. Es un personaje más, sí. Y yo pienso que tiene razón, porque mira que un lector me decía a mí que él pensaba que cuando él se escuchó la historia de que secuestraron a un grupo de gente grande en la María, La María. donde estaba hecha la iglesia, que era una iglesia que estaban apenas construyendo en esa época, era un sector afluyente, donde iba sobre todo gente pudiente, pero también iba gente que iba allí por otras razones que no eran, pues digamos, necesariamente adinerados. Y eso fueron liberados más temprano. Ya. Entonces, Porque hubo unas liberaciones sí, simultáneas también, ¿no? sí, las primeras 24 Primeras horas, y luego 24 15 días horas. más tarde, y luego ya los que quedaron, los que podían pagar una También hay rescate. que mencionar que hubo personas fallecidas también, ¿no? Sí, Sí, lamentablemente. el mismo día El mismo día. sí. Entonces él leyó él leyó el libro y dijo, no, él escuchó la noticia y dijo, eso le pasa a los ricos. O sea, como vale. que le dolía. Inmediatamente lo... Sí, casi- inmediatamente dijo, bueno, como dice, como la telenovela, ¿no? Entonces él dijo, bueno, le pasa a los ricos, como que bueno que les suceda a ellos alguna cosita. Cuando leyó la novela, entonces me escribió y me dijo, gracias, porque ya me entendí que los ricos también sufren. ¿no? La empatía debería tenerse sin pensar en cuál es la condición, color, raza, nacionalidad, lo que sea, porque finalmente yo creo que nos falta un poco de empatía. Muy, muy bonito que es esta apreciación. Y justamente en tu libro la idea es eso, hablar como un ser humano doliente. Otra cosa que me pareció interesante a través del tiempo es que siempre uno ve que es algo que sucede a otras personas, que no nos sucede a nosotros o que sucede en otro país, Sí. ¿cierto? Nunca uno piensa que le va a suceder a ¿Qué uno. le puede pasar a uno? Claro. O uno lo ve como algo que sucedió hace eran 20 y pico de años, Año ya 99, van a ser sí, 25 el más o próximo menos. año. Y entonces el libro ahora ha tomado relevancia, digamos,
no sé, a partir de los últimos años, porque han habido a muchas situaciones de violencia en Estados Unidos, muchas de ellas en iglesias, en la sinagoga. De alguna u otra forma Sí, se identifica. y desafortunadamente, aún en Colombia, el ELN secuestra. Sí, claro. Hace 15 días acá Sí, es un pan de cada secuestraron día. a una militar y a sus hijos. Sí. Y acabo de leer en el periódico hace 2 días de un alcalde de Rosas, en el Valle del Cauca, que tiene su hijo secuestrado, no sé si por el ELN, porque no se sabe quién lo ha secuestrado. Y entonces lo que me pareció interesante es que él decía, por favor, respeten la vida de mi hijo, ¿cómo está? Quiero saber cómo está. Entonces, imagínate, no sé cómo estará el hijo, pero la angustia de ese padre, independiente si es alcalde o si es el tendero, es inmensa, o sea, está reflejada. Y yo dije, el libro no pasa de moda, es vigente, o sea, las historias están allí. Y entonces mirar ese cuadro es recordarlo y decir, por favor, de verdad. ¿Cuándo podemos hacer un ¿Cuándo alto y podemos decir finalmente el secuestro se convirtió ya en un mito, ya no es una realidad? Es que desafortunadamente es una realidad que todavía... Mira que me quedo con algo muy especial de todo lo que acaeció después de este secuestro masivo. Justamente Colombia se unió, 21 ciudades aproximadamente estuvieron haciendo un paro, protestando con una insignia maravillosa del no más. Cansados justamente de todo lo que había pasado con este secuestro masivo. Y era un llamado de atención al país, al mundo entero. Y lo que tú dices, es lamentable pensar que después de tantos años, de más de 20 años, todavía estemos contando secuestros como una realidad vigente en Colombia. ¿A qué punto los seres humanos nos sentimos tan cansados de este flagelo y no hemos podido combatirlo? No se ha podido terminar, no se ha podido generar la conciencia. Entonces, finalmente, tu libro es un método de sanación, es un método de confort, es un método me encanta utilizar el término catarsis porque es buscar lo turbio, la belleza en lo turbio, ¿no? Es un libro de sanación, es un libro que invita a restablecer los patrones que tal vez se ven interrumpidos por cualquier tipo de flagelo, y hablemos directamente del secuestro. Creo que viene como anillo al dedo en cualquier circunstancia de la vida. Y hoy nos estamos viendo no solamente secuestrados por el tema de la violencia, sino también por el tema de la salud. Sin duda. Hablaba del paralelo. Sin duda. Es muy especial todo lo que está pasando, así que es un libro que absolutamente recomendado. Entonces estoy en las redes sociales, en Instagram y mi Twitter es @jbradiant. Y tengo mi página web, todo junto, julesharley.com. Esa es mi página web, allí están mis libros, tengo otras obras fuera de estos, y de allí también hay conexión a mi página de blog que se llama La vida en el siglo XXI, que en inglés sería Life in 21. ¿Escribes en español y en inglés simultáneamente? Bueno, realmente yo siempre escribo en inglés. Estoy ahorita haciendo mi primer blog en español porque estoy escribiendo sobre una escritora, una poeta colombiana a la que admiro mucho, y ella quiere que lo haga en español. Lo voy a hacer en inglés y en español. Vale. Pero realmente yo escribo en inglés. Mis 2 obras en español han sido traducciones. Esta obra salió en inglés. Hice la traducción en español con un equipo de traducción. La otra obra que tengo traducida al español es Morning el Super Pájaro, que salió en inglés como Morning el Super Bear, que es la obra con la que estoy tratando de crear esa concientización en los niños sobre el amor. Entonces, para que los niños eduquen a sus padres y les enseñen a amar este planeta, amar los animales y las plantas y quererlos concientizar para evitar la extinción de ellos. Jules, hablamos de secuestro, tocas el tema libros infantiles. ¿Qué otra parte de la literatura también tocas? Ahora lo que vas a escribir un poco de poesía, ¿no? No, yo soy bloguera, he escrito algo de poesía ahora para un concurso, pero nada, no es mi intención bloguear sobre poesía. Tengo una amiga que es poeta y quiero escribir sobre ella, pero estoy escribiendo un libro. ¿Biografía, autobiografía? Solamente un blog. Vale. Estoy escribiendo un libro de ficción contemporánea. Y es todo lo que te puedo decir al respecto. No se puede contar nada todavía.
Tengo 2 libros empezados, uno de ficción contemporánea y otro que es más bien como no ficción. Sí. Y esos son los proyectos que estoy muy entusiasmada trabajando en ellos ahora. Afortunadamente, como hace mucho calor aquí en España, entonces pongo el aire y escribo. No me da tentación de salir. Bueno, en los Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Sí. Mucho sucede. calor también, ¿no? Sí, también. Sí. Absolutamente. ¿Estás dedicada entonces totalmente a la escritura? En este momento lo estoy. He estado haciendo consultorías. Ya. Entonces hago consultorías 6 meses, luego 6 meses escribo. En este momentico mi meta es avanzar el manuscrito lo más que Lo más que pueda. puedas, claro. Y si, obviamente si aparece una consultoría que no pueda negar porque es demasiado buena, la cogería. Pero mi interés ahorita es sacar adelante esa historia que tengo me está hablando por todas partes. Ah, ya, mira, te vas encontrando. Me está fluyendo. Te vas encontrando que no podemos contar nada, ¿no? Que no podemos contar en el momento, pero que puede ser tema de la próxima discusión. Por favor, que así sea. Y la invitación para que estemos en las redes sociales pendiente de toda la información que nos estás compartiendo. Los bloggers también que hay que estar por ahí comentando. Aquí en España hay mucha oportunidad bueno, realmente yo viajo un poquito, y entonces siempre que estás viajando hay historias muy lindas, Sí, muy interesantes y que te recuerdan mucho ese deseo por vivir intensamente lo que te gusta, por creer en ti, en las cosas que haces. Sueños, por ejemplo. En tus sueños, y entonces me he encontrado algunas de esas historias y esas son las que estoy escribiendo en mis blogs. Hace poco estuve en Francia siguiendo al Tour de Francia porque me encanta el ciclismo. Ah, mira. Y estaba estaba esperando que llegaran el día antes de que llegaran los ciclistas a la montaña. Estaba en el hotel y escuché música. Y yo dije, alguien está tocando música. Este es un sitio pequeño, ¿Algún instrumento? Y yo oí que tocaba música. Yo decía, pero ¿quién estará tocando música? Es un pueblito pequeñito. Yo decía, ¿de dónde viene la música? Salgo a la calle y hay unos chicos tocando música, van caminando y van tocando música. Yo dije, ¿qué sucede? Y me dice, vamos a tocar esta noche a las 7. Entonces voy allá al sitio donde van a tocar esa noche a las 7. Es un camping, un sitio de camping. Y los veo tocar jazz. Y entonces tocan maravilloso, los tienes que ver en Instagram. Y yo era músicos profesionales. Y yo, wow. Entonces los entrevisto porque tengo ese espíritu así de preguntar. Voy al final y les pregunto a ellos cómo llegan allí, porque están tocando. Y ellos me contaron que ellos una vez al año toman un mes con todo su instrumento en la espalda, se van a pie a través de la montaña y van tocando música jazz en los campamentos arriba, en las montañas. Tú sabes que hay esos huts donde van, tocan allá y en los pueblitos cerquitas de la montaña, también en los campings, ellos tocan en los Pirineos una vez al año por todo un mes. ¿Y eso lo hacen amor al arte? Lo hacen por amor al arte y por querer compartir esa música con ellos, con otra gente que no tiene acceso a ella. Mira. Entonces, ¿qué pasó? Me tocó escribir un blog sobre eso. O sea que se puede deducir en tu caso, Jules, que las historias uno las busca, lo buscan a uno. Te llegan. Sucede, ¿no? Yo creo que es una invitación a estar más despiertos con todo lo que nos rodea. Yo creo que el mundo es tan interesante y tiene tantas historias por contar. Cada uno de nosotros tiene un héroe por ahí que está camuflado. Absolutamente. ¿Verdad, no? Y por eso no podemos pensar que alguien es mejor que otra persona. Cada persona te enseña algo. Es maravilloso, es una enseñanza que dejarte. Puede ser la persona más educada, la menos educada, el presidente o el barrendero. Cada persona, cada ser humano tiene algo que compartir, algo que decir. Y para mí es un placer poder traer esos personajes en mis obras, ya sea en mis blogs o como lo tengo aquí en mi libro, Rehenes en Misa, la historia jamás contada. La invitación para todos ustedes, bien lo has dicho, se consigue a través de Amazon. Pueden estar mirando también lo que es el blog. Ahí vamos a dejar la información de todas tus redes sociales. Rehenes en Misa, contarles que es una historia que mezcla la ficción con la vida real, porque bien lo hablábamos también, mezcla la ficción con la vida real, un trabajo impresionante. Gracias. Porque contar este flagelo tan desgarrado y tan desgraciado como el secuestro desde un punto de vista tan sanador, y como tú utilizas el término, la palabra resiliencia, que lo he escuchado ya en otras oportunidades que te he escuchado compartir sobre el libro, la palabra resiliencia,
que es tan necesaria en nuestra sociedad. El saber reinventarnos, que sería como los elementos que utilizaría el ave fénix para volver a construirse, ¿no? Así que yo diría que ya está, una invitación para todos ustedes, rehenes en misa. Esto es como tocar el ave fénix. Me atrevo a, por darle un Sí, sí, signo. sí, ¿Te sí, parece claro, bien me eso? parece muy bien. Sí, porque finalmente el ave fénix es una reconstrucción de cenizas. Y yo creo que poder tocar algo tan doloroso como esto y narrarlo de esta forma es algo que todos tenemos que tener a la mano. Una historia real de las más dolorosas de Colombia, de las tantas dolorosas que hemos tenido que contar, pero desde un punto de vista, desde otra visión. 4 focos, algo más por contar respecto a rehenes en misa que de pronto tengas por ahí guardadito. Una de las anécdotas. Bueno, dos cosas. Una interesante es que, claro, hay momentos, digamos que se habla mucho de las emociones y se llora bastante, Sí. pero hay momentos de humor, ¿no? Hay, ¿Ah, sí? hay, ¿Hay humor? sí, hay historias de humor, hay historias muy, o sea, a todos les suceden cosas chistosas que hacen parte del día a día y ¿por qué no contarlas? Entonces, me gustó dejar un poquito de humor en la novela, además hubiera querido dejar más porque hay historias bien interesantes como, o sea, que ellos vivieron tanto que fue de morirse de la risa, digamos, Es ¿no? cierto esto. Y algo que, algo que ¿Cómo también me puede gustaría ser? traer es cómo uno nunca sabe qué cosas te pueden ayudar a sobrevivir, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, uno de los personajes de la novela estaba en el medio del cruce de balas y todo eso, y es un niño, entonces él tenía 11 años en el momento, y él está pensando qué va a hacer, él está solo, tiene que escaparse de alguna manera, y en ese momento ya deja de ser un niño, ya pues le toca volverse adulto, y él dice que como él piensa rápido, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y entonces a él le gustaban los videojuegos. ¿Ya? Sí. Y entonces él pensó, bueno, en el videojuego que yo estoy viendo, ¿qué hace el protagonista? Ah, el protagonista hace esto, esto, esto. Ah, pues probemos. Y eso lo hizo. O sea, Y sí. con eso salió adelante. Ya. Entonces, yo digo que uno nunca sabe el aprendizaje que está allí y está contigo y cuándo lo vas a poder usar. ¿Cuándo vas a poder usar? Claro. Y allí lo usó y bueno, le salió muy bien, ¿no? Y como otros personajes, otra cosa que me pareció muy linda que Luis comentaba era la terapia del abrazo, ¿no? Ellos cuando estaban en su grupo, eran diferentes grupos de secuestrados, Sí. en su grupo de 11 personas, cuando estaban pasando, digamos, tenían un bajonazo emocional muy fuerte porque no sabían cuándo iban a ser liberados, si iban a salir con vida o no. Entonces ellos se inventaron algo que era la terapia de los abrazos. Entonces hacían, uno por uno, se iban abrazando fuertemente y luego llegaba el otro y se abrazaban y luego se abrazaban todos. Entonces era como si somos uno, vamos a salir adelante. Y ese abrazo, como esa transmisión del uno al otro, Calor humano. de calor humano. Todo esto entonces lo vamos a encontrar en el libro, la invitación nuevamente para todos ustedes a que lo adquieran, ya saben, en Amazon. Espero pronto podamos volver a conversar y que me des la primicia del libro que estás escribiendo. Ojalá tengan la oportunidad de tenerte. ¿Cuándo vuelves a España? ¿La pasas viajando? Yo generalmente, bueno, ahora probablemente viajo a Francia, pero vuelvo a España después de eso. Generalmente estoy en España todos los años. Ah, vale. Entonces, por aquí vamos a estar encantados de verte, que nos traigas tu próximo libro también para seguir Y las historias que, contando. quién sabe, iré contando de mis viajes. Sí, por supuesto. Que como bien decimos, tú no buscas las historias, ellas te encuentran. Sin duda alguna. Jules, para mí ha sido un verdadero placer tenerte hoy en Charlas con David. Ya ves, el tiempo nos ha permitido contar algo diferente, ¿no? A través de una narración real, veraz, contar algo que a los colombianos nos identifica y que todos nos sentimos como hermanos tocados por una historia que nos impacta. Tú has tenido la osadía, la valentía y el brío suficiente para sumar todas estas historias y convertirlo en una obra. La invitación a todos nosotros, no solamente al pueblo colombiano, al pueblo español, al pueblo norteamericano, al pueblo ecuatoriano, al pueblo boliviano, a todas las personas que deseen conocer este viaje del terror, pero de alguna u otra forma con un toque grandísimo de sanación y de resiliencia. La invitación a que adquieran Rehenes en Misa, Severe Price también, la invitación para que lo hagan también Sí. en inglés, ¿no? Y por supuesto, encontremos las herramientas suficientes para seguir creciendo como seres humanos
Gracias por una oportunidad de creernos el ave fénix, porque yo creo que estas son las opciones que nos invitan a creernos como el ave fénix. Sí, muchas gracias y me gusta lo que tú dijiste al principio sobre la libertad, porque a veces no nos damos cuenta que tenemos libertad. Y la libertad, está la libertad física y está la libertad emocional. Y cuando ambas están coartadas o cuando una de las dos está coartadas, entonces no somos enteramente nosotros mismos. Y entonces este libro es una invitación a recordar esa libertad, porque incluso cuando somos prisioneros en nuestras propias casas tenemos la opción de liberarnos, de zafarnos de lo que nos sea que nos están lanzando y sentirnos libres. Hay otro tipo de violencia, que es la violencia doméstica en silencio, la violencia que viven muchas mujeres, muchas parejas hoy en día, de las cuales no son conscientes, porque puede ser que no sea violencia física, pero es violencia verbal, es violencia psicológica, y hay muchas mujeres atrapadas allí, con la libertad coartada, y yo pienso que es el momento ahora de ser consciente de ellos y de volar. Para mí es el momento de volar, y volar es ya encontrarte contigo misma, encontrar tu libertad, lo que ella significa para ti, y seguir adelante. Y dándole voz a estos personajes que tuvieron el coraje y la resiliencia, la audacidad, la inteligencia de salir adelante a pesar de que eran prisioneras emocionales, es como dar la esperanza de que nosotros todos podemos alcanzar esa libertad. Y te doy gracias por darme la oportunidad de expresar estas palabras aquí. Qué bonita forma de cerrar con ese bello mensaje. ¿Eh? Muchas gracias a ti, Un ¿verdad? Por placer. tu tiempo, Muchas que gracias. todo vaya de la mejor manera, y gracias nuevamente por traernos esta pieza maravillosa Gracias a ti. de encuentro, de liberación. Para todos ustedes, ya saben, en las redes sociales van a encontrar toda la información de Jules. Ahí lo vamos a poner para que ustedes la puedan seguir y, bueno, nos sigas compartiendo tus historias. Gracias. Y muchas gracias por el trabajo que tú haces de promover la cultura a nivel latino. Yo pienso que es un trabajo hermoso y que quiero que siga creciendo y en lo que te pueda apoyar, aquí estás. Cuenta conmigo. Te lo agradezco de corazón, todos te lo agradecemos de corazón, todo nuestro equipo. Y a ustedes la invitación a que nos sigan en las redes sociales, siempre contando historias de valor, buscando lo que nos alimenta como seres humanos. Recuerden, bien lo hemos dicho el día de hoy, la libertad no es un negocio, la libertad es sencillamente el camino a la vida, y eso no es negociable, es sencillamente autoridad divina. Así que luchemos por esa libertad que realmente nos es concedida. Chao. El rock and roll es el inicio de la música moderna, pero en realidad